final tiene que venir a por ustedes. Venga, tira para allá. Venga. Venga, hay que ver que tienen torca un poco para correr y se tienen que venir a la maleza a buscar bichitos. Venga, tira para arriba. Venga. Tú eres la creadora de todas las malas ideas y arrastras a tu hermano. Yo no he hecho nada y al final he tenido que ir a por ti. Venga, vámonos para la casa ya. Venga, vamos. Te vamos a Conking. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Mira, tengo la barba daleada, parece que me ha dado un viento de allí para acá. Ponte la barbita así, derechita, de esa manera. Pues me dirijo al Mercadona. Voy a comprar unas cositas para la casa y de la sección de mascotas voy a mostraros las cosas que sí compramos y las cosas que nunca compramos. Pequeñas cositas, ¿no? Pero sobre todo me voy a centrar en el pienso para perros del Mercadona. Nosotros compramos el pienso de gato del Mercadona porque ya sabéis que alimentamos a unos gatitos de la calle. Claro, son muchos gatos a los que estamos alimentando. Y entonces, claro, no podemos permitirnos comprarles un gran pienso, un pienso de gama alta. Os adelanto que a mí el pienso del Mercadona no me gusta. Nada, o sea, me gusta cero. Quiero advertir, quiero recalcar que es mi opinión. Vuelvo a repetir, es mi opinión. Aquí que cada uno consuma lo que quiera y haga lo que quiera. En este canal no se juzga a nadie. Ya lo he dicho muchas veces, se dan opiniones. Espera un momento que vamos a entrar. Vamos a ver. Uy, qué bien, vamos a tener una suerte. Está el parking vacío. Eso quiere decir que no hay mucha gente comprando, como a mí me gusta. Bien. Vamos a poner este pienso, que es el que nosotros le compramos a los gatitos. Como he dicho antes, no nos queda otro remedio que comprar este pienso, porque compramos un par de sacos a la semana. Mercadona tiene una gran variedad de pienso. Tiene light, tiene para cachorros, tiene para perros pequeños y seguramente algunos de vosotros consumen este pienso. Además de pienso, ellos también tienen su propia marca de chuches, palitos dentales, tiene mini bocaditos, tiene paté, comida en lata. En definitiva, pues tiene una gran variedad de productos para nuestras mascotas. Y yo pues voy a contar las cosas que sí consumo, que en definitiva son las que estáis viendo. Chuches, suplementos alimenticios como latas y lo que nunca consumo, que es el pienso. Aprovechando que vengo al súper, pues siempre me voy a la sección de salchichas y elijo una salchicha para utilizarla como premio para rumba y para conga. A continuación os daré mis 4 razones por las cuales no consumo pienso del Mercadona. Pero primero voy a contaros las cosas que sí consumo y el por qué. En el vídeo anterior os contaba cosas sobre las barritas dentales. Pues bien, las barritas dentales del Mercadona sí que las compro de vez en cuando porque son de las pocas que veo en el mercado que tienen cierta dureza. Mientras más durita sea una barra dental, más le costará masticarla, morderla y por lo tanto mejorará su función de limpiar los dientes. ¿Compro una bolsita todas las semanas? No. ¿Es el mejor producto del mercado? No. Es un producto que utilizo puntualmente, igual que el resto que os voy a decir. Luego el tema chuches en toda su gama, toda su variedad,
las he ido probando una a una, ¿vale? Hay veces que compro unas barritas para utilizarla como chuche, otras veces compro las galletitas para utilizarla como chuche, las tiritas estas que parecen de bacon. Nosotros siempre intentamos utilizar chuches que sean alimentos de nosotros, o sea, me explico, tipo mondas de queso, las famosas salchichas, como ya sabéis que la utilizamos mucho también, recortes de carne, guardamos los bordes de las pizzas, pero no las pizzas prefabricadas que compramos ya hechas, sino los bordes de las pizzas artesanales. Y aparte de todo esto, compramos las chuches del Mercadona o de cualquier otro supermercado. El porqué es muy sencillo. Primero, porque mientras más variedad tengamos, más interés va a tener tu perro por ti a la hora de los paseos. Si tú siempre le das a tu perro la misma recompensa, salchicha, 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 llegará un momento que cuando tú llames a tu perro va a decir, ¿para qué voy ahí si ya sé lo que tengo de menú? Pero si varías tus premios con cierta frecuencia, tu perro siempre tendrá esa ilusión de decir, ¿qué será lo que me va a dar hoy? Y ya pues vamos jugando con las cosas que le gustan más, con las cosas que le gustan menos. Por ejemplo, la bolsa de galletitas a mis perras no le hace especial ilusión. Volviendo a las chuches de Mercadona, pues yo las utilizo todas y las voy variando, dependiendo de lo que me entregan en ese momento. Hoy voy a coger tiritas de bacon. Y otra cosa que utilizamos son las carnes en salsa, los patés, las barras de carne. Utilizo todas estas cositas porque las utilizo en pequeñas cantidades. Obviamente, si utilizas estos alimentos de forma continuada y en gran cantidad, pues no le estarás haciendo ningún bien a tu perro. Las chuches son pues para recompensar a tu perro en un momento puntual, no para que le des una bolsa de chuches al día. Todos estos productos llevan mucha química a conciencia para que a tu perro le guste, incluida la salchicha. Yo de las salchichas no me fío un pelo, aunque sea de consumo humano. Para que os hagáis una idea, yo troceo una salchicha en daditos pequeños al día para las dos. Una salchicha para las dos al día. La cantidad es ridícula. Y luego las chuches del Mercadona, pues por ejemplo, después del baño, cuando las bañamos, les damos una golosina, ¿vale? Termina el baño y les damos una golosina. Pues empleamos, pues no sé, un palito de carne. Vosotros diréis, entonces si le das comida natural, ¿por qué compras comida enlatada o paté? Pues simplemente lo utilizamos como recurso. Como os he dicho siempre, cuando no hay comida natural, porque no ha dado tiempo a cocinar, porque no ha dado tiempo de ir a comprar, que por cierto tenemos que ir a comprar, pues hay veces que tiramos de pienso y otras veces que tiramos de comida enlatada. En plan, lo siento cookies, hoy tenéis que comer esto porque no hemos tenido tiempo, nos tenemos que ir, estamos liados con los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repasando, chuches de Mercadona, las compramos, las probamos todas. ¿Atiborramos a nuestros perros de chuches? Obviamente no, momentos puntuales. Y ahora vamos con el tema pienso. Y lo vuelvo a recargar, es simplemente mi opinión como consumidor. Ha llegado a su puerta el cansino. 4 razones por las cuales no consumo pienso del Mercadona. La primera razón es porque se supone que la proteína debería de abarcar el mayor porcentaje del pienso, y en este caso no es así. Lo que predomina es el maíz, los cereales. Así que podemos decir que como primera causa, primera razón, es porque el porcentaje de proteína es bastante pobre. La segunda razón por la cual no consumo pienso del Mercadona es porque el porcentaje de proteína que tiene son de subproductos de la proteína. Se entiende como subproductos de la proteína pues a la parte de la proteína que no es consumible para el ser humano. O sea, esto quiere decir que encima la poca proteína que lleva es basura. Luego, la falta de información en los ingredientes del pienso hacen que para mí sea la tercera razón por la cual no consumo pienso del Mercadona. En algunos sacos te vienen solo puesto lo que lleva, en plan cereales, carne, no sé qué, no sé cuánto, pero no te pone el porcentaje.
En otros sacos sí que te lo pone, pero en plan, contienes al menos un 12% de no sé qué. Al menos, ¿qué significa? José Ángel de la Casa, le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero Acaban de ¿esto qué regalar es? descuento ¿Pero esto qué es? Los ingredientes siempre van ordenados de mayor a menor. O sea, de lo que más contenga tiene que ir en primer lugar y luego pues va así sucesivamente, ¿vale? Pues bien, en todos los sacos lo primero es el cereal. Esto quiere decir que le estamos dando a nuestro perro mayormente cereales, y por lo tanto esto se convierte en la cuarta razón por la cual yo no consumo este tipo de pienso. Este tipo de pienso, en todas sus variantes, da igual donde lo compre, son los causantes de que a nuestros perros pues les salgan cada vez más alergias. De ahí nacen los piensos grain free, que conocemos piensos libres de cereales, porque hemos atiborrado tanto de cereal a nuestros perros que lo estamos volviendo intolerantes. O sea, le estamos dando mucha porquería a nuestros perros. El cereal dicen que no es un ingrediente necesario en nuestros perros, pero claro, es una buena forma de abaratar un pienso. Es que cuando no te especifican qué cantidades llevan de qué ingredientes y te ponen en primer lugar el cereal, a lo mejor le estás dando un 70% de cereal a tu perro y los restantes en sus productos de carne, remolacha y lo que quieran llevar. Mucha gente dice, pues a mi perro le encanta este pienso, es que no quiere otro. Le he intentado cambiar de pienso y no quiere otro pienso, quiere el del Mercadona. Que a tu perro le guste mucho algo no significa que sea lo mejor para él. Los piensos pues también llevan ciertos productos para que a tu perro le guste. Para el humano, por ejemplo, existe el glucomaco, no sé cómo se llamaba, glutomato creo que es, ¿no? ¡Vienen a por el tomaco! Se le echa al alimento, lo que a ti te hace decir, joder, ¿qué tiene esto? Que está tan bueno y no puedo parar de comer. Pues con los piensos en general pasa exactamente lo mismo. Todas las marcas de pienso quieren que tu perro pruebe su pienso y que no cambies de pienso. Los perros no te van a decir, oye, pues el pienso está salado, ¿eh? Joder, qué mal me sienta este pienso. Si muchos productos para el consumo humano ya vienen súper mega manipulados con cosas químicas y nos estamos envenenando, y es para el humano, imaginaos para los perros. ¿Qué vamos a ver? Tú te compras una bandeja de dulce y eres capaz de comerte la bandeja entera y te encanta. Hay que ver lo que me gusta, las bombas de chocolate. Pero no te vas a alimentar solo y exclusivamente a base de bombas de chocolate. Lo que quiero deciros con esto es que no podemos fiarnos de lo que le gusta a tu perro. Coño, que me ha asustado. Entonces, en resumen, ¿qué es lo mejor? Comida natural. De verdad os digo que no es tanto. O sea, da como pereza decir, joder, hay que cocinarle al perro, tal, no tenemos tiempo. Nosotros les cocinamos una vez a la semana y a lo mejor los domingos, que tenemos más tiempo, y ya tenemos comida para las cookies durante toda la semana. Que no puedes o no quieres y quieres consumir pienso, por lo menos elige un pienso aceptable, tener en cuenta que es su alimento diario. Imaginaos meterle un día sí y otro y otro y otro y otro el mismo pienso, y además que no sea bueno. Al final tu perro acabará petando. ¿Significa que vaya a tener que comprar el pienso más caro para estar tranquilo? Pues no. Mi dicho, ¿cuál es? Ni Juan, ni Juanillo, ni Calvo, ni Tres Pelucas. Buscar piensos que al menos sean grain free, que no tengan cereales. Hoy en día tenéis Google, que podéis mirar mucha información, investigar un poco. Pregúntale a tu veterinario. Nunca os quedéis con una sola información. Aunque yo os esté contando esto, vosotros seguid investigando. Y vuelvo a repetir, como vivimos en un país libre, o eso se supone, estoy dando mi opinión,
como consumidor. ¿Quieres seguir consumiendo este tipo de pienso porque resulta que tu perro tiene ya 12 años y lleva toda la vida consumiendo ese pienso y nunca se ha puesto malo, nunca ha tenido ningún problema, le funciona muy bien y el pelo le brilla mucho? Pues me parece muy bien. Así que nada, chicos, poco más que contaros. Hasta el próximo vídeo.